Aunque a simple vista parezca que conocemos bien nuestro planeta, la realidad es que gran parte del océano continúa siendo un misterio. Los científicos estiman que hemos explorado directamente menos del 20% de los océanos del mundo, lo que significa que la inmensa mayoría de sus profundidades permanece prácticamente desconocida. Bajo la superficie existe un universo oculto lleno de montañas gigantescas, volcanes submarinos, cañones más profundos que muchos de los que existen en tierra firme y criaturas extraordinarias adaptadas a condiciones extremas. El océano desempeña un papel fundamental para la vida en la Tierra. Además de contener el 97% de toda el agua del planeta, absorbe enormes cantidades de calor procedentes del Sol y distribuye esa energía mediante corrientes marinas que influyen directamente en el clima global. Sin los océanos, las temperaturas serían mucho más extremas y la vida tal como la conocemos sería imposible. También son responsables de producir más del 50% del oxígeno que respiramos gracias al trabajo constante del fitoplancton, diminutos organismos marinos que flotan cerca de la superficie. Aunque son microscópicos, juntos forman uno de los sistemas biológicos más importantes del planeta. A medida que descendemos en las profundidades, las condiciones cambian drásticamente. La luz solar desaparece, las temperaturas caen cerca del punto de congelación y la presión aumenta a niveles capaces de aplastar estructuras convencionales. Sin embargo, incluso en esos ambientes aparentemente hostiles, la vida encuentra la manera de prosperar. Las profundidades oceánicas albergan especies sorprendentes que han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en completa oscuridad. Muchas de ellas generan su propia luz mediante un fenómeno conocido como bioluminiscencia, creando espectáculos luminosos que parecen sacados de otro mundo. Cada nueva expedición revela descubrimientos sorprendentes y demuestra que el océano sigue siendo una de las últimas grandes fronteras inexploradas de nuestro planeta. Comprenderlo mejor no solo satisface nuestra curiosidad científica, sino que también resulta esencial para proteger el equilibrio climático, conservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la humanidad. La zona epipelágica es la capa más superficial del océano y se extiende desde la superficie hasta aproximadamente los 200 metros de profundidad. También es conocida como la zona iluminada, porque recibe suficiente luz solar para permitir la fotosíntesis. Gracias a esta característica, aquí se desarrolla una enorme cantidad de vida marina y se produce gran parte del oxígeno que respiramos. En esta región habitan arrecifes de coral, peces tropicales, tortugas marinas, delfines, tiburones y miles de especies más. La abundancia de luz y nutrientes convierte esta zona en uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Los arrecifes de coral, considerados las selvas tropicales del océano, sirven como refugio para innumerables organismos y ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Los rayos solares penetran las aguas cristalinas, creando paisajes submarinos espectaculares, llenos de colores vibrantes y una biodiversidad extraordinaria. Sin embargo, esta zona también es una de las más afectadas por la actividad humana. La contaminación por plásticos, el aumento de la temperatura del mar y la sobrepesca representan amenazas crecientes para las especies que dependen de este delicado entorno. A pesar de ocupar solo una pequeña parte de la profundidad total del océano, la zona epipelágica sostiene gran parte de la vida marina conocida y desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico de todo el planeta. La zona mesopelágica, también conocida como la zona crepuscular del océano, se extiende aproximadamente entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. En esta región, la luz solar apenas logra penetrar, creando un ambiente oscuro y misterioso donde comienza
uno de los ecosistemas más fascinantes del planeta. Debido a la escasa iluminación, la fotosíntesis ya no es posible, y la vida marina ha desarrollado sorprendentes adaptaciones para sobrevivir. Uno de los fenómenos más impresionantes de esta zona es la bioluminiscencia, la capacidad que tienen muchos organismos para producir su propia luz. Medusas, peces linterna, camarones y numerosas especies desconocidas utilizan destellos, azules o verdes para comunicarse, atraer presas, defenderse de depredadores o encontrar pareja en la inmensa oscuridad. La temperatura en la zona mesopelágica es mucho más baja que en la superficie y la presión aumenta considerablemente a medida que se desciende. A pesar de estas condiciones extremas, millones de criaturas habitan estas aguas. Muchas realizan migraciones verticales diarias, ascendiendo durante la noche para alimentarse y descendiendo nuevamente antes del amanecer. Los científicos consideran esta región una de las más importantes del océano porque conecta los ecosistemas superficiales con las profundidades abisales. Sin embargo, sigue siendo una de las zonas menos exploradas del planeta. Cada expedición revela nuevas especies y comportamientos desconocidos, demostrando que la zona mesopelágica continúa guardando algunos de los mayores misterios del océano. La zona batipelágica es una de las regiones más extremas y misteriosas del océano. Se encuentra entre los 1000 y los 4000 metros de profundidad, un lugar donde la luz del sol ya no existe y la oscuridad es absoluta durante las 24 horas del día. En este ambiente hostil, las temperaturas suelen oscilar entre los 2 y 4 grados Celsius, mientras que la presión puede alcanzar cientos de veces la presión atmosférica que experimentamos en la superficie. A pesar de estas condiciones aparentemente imposibles, numerosas especies han evolucionado para sobrevivir en este reino oscuro. Entre ellas destacan los peces abisales, criaturas impresionantes equipadas con enormes dientes afilados, mandíbulas expansibles y órganos bioluminiscentes capaces de producir luz propia. Esta bioluminiscencia les permite atraer presas, comunicarse e incluso confundir a los depredadores. Muchos peces de la zona batipelágica poseen cuerpos flexibles y metabolismos lentos para ahorrar energía en un entorno donde el alimento es escaso. Algunas especies pueden engullir presas más grandes que ellas mismas, gracias a sus mandíbulas altamente adaptadas. Los científicos consideran esta región uno de los ecosistemas más desconocidos de la Tierra. Cada expedición submarina revela nuevas especies y comportamientos sorprendentes que desafían nuestro conocimiento sobre la vida. La zona batipelágica demuestra que incluso en los lugares más oscuros y extremos del planeta, la naturaleza encuentra formas extraordinarias de prosperar. La zona abisal, también conocida como zona abisopelágica, se extiende aproximadamente entre los 4000 y los 6000 metros de profundidad. Es uno de los lugares más inhóspitos y fascinantes del planeta. A estas profundidades reina una oscuridad absoluta, ya que ningún rayo de luz solar logra penetrar hasta allí. La temperatura suele mantenerse entre los 2 y 4 grados Celsius, mientras que la presión alcanza niveles extraordinarios, capaces de aplastar la mayoría de las estructuras creadas por el ser humano. A pesar de estas condiciones extremas, la vida ha encontrado formas sorprendentes de adaptarse. En la zona abisal habitan peces transparentes, medusas bioluminiscentes, calamares gigantes y organismos capaces de producir su propia luz. Esta bioluminiscencia les permite atraer presas, comunicarse o defenderse en un entorno donde la visibilidad es prácticamente inexistente. Los animales de esta región suelen crecer lentamente debido a la escasez de alimento. Gran parte de los nutrientes proviene de restos orgánicos que descienden desde las capas superiores del océano, un fenómeno conocido como nieve marina. Cada partícula que cae desde la superficie puede convertirse en una fuente valiosa de energía para los
habitantes del abismo. Los científicos consideran la zona abisal una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Se estima que todavía existen miles de especies desconocidas esperando ser descubiertas. Cada expedición revela criaturas extraordinarias con adaptaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estudiar este ecosistema ayuda a comprender mejor la evolución de la vida, los ciclos biológicos del planeta y los secretos ocultos en las profundidades del océano. La zona abisal sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro mundo, un reino silencioso donde la oscuridad domina, pero donde la vida continúa demostrando una capacidad asombrosa para sobrevivir y prosperar. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo conocido de todos los océanos de la Tierra y representa una de las fronteras más extremas e inexploradas de nuestro planeta. Ubicada en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas, esta gigantesca depresión submarina alcanza una profundidad aproximada de 11.034 metros, en su punto más profundo, conocido como Challenger Deep. Si el monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.848 metros, fuera colocado dentro de esta fosa, su cima aún quedaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. A medida que se desciende hacia el abismo, las condiciones se vuelven extraordinariamente hostiles. La luz solar desaparece por completo. La temperatura se mantiene entre 1 y 4 grados Celsius y la presión alcanza niveles extremos, superiores a las 1.100 atmósferas. Esta fuerza es tan intensa que equivale a soportar decenas de toneladas sobre una pequeña superficie. Sin embargo, incluso en estas condiciones aparentemente imposibles, la vida ha encontrado formas sorprendentes de sobrevivir. Los científicos han descubierto peces abisales, anfípodos gigantes, microorganismos especializados y otras criaturas extrañas, adaptadas a la oscuridad total y a las enormes presiones. Muchas de estas especies poseen características únicas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Algunas producen su propia luz mediante bioluminiscencia, mientras que otras presentan cuerpos blandos y flexibles diseñados para resistir la presión extrema. La fosa de las Marianas también es fundamental para comprender la dinámica geológica de la Tierra. Se formó por la colisión de placas tectónicas y continúa siendo una región activa, donde ocurren procesos que ayudan a moldear la superficie del planeta. Además, los estudios realizados en estas profundidades podrían revelar nuevas especies, compuestos biológicos y descubrimientos científicos con aplicaciones futuras en medicina, biotecnología y exploración espacial. A pesar de los avances tecnológicos, muy pocas personas han llegado al fondo de esta gigantesca fosa. Cada expedición revela nuevos secretos y confirma que gran parte de las profundidades oceánicas sigue siendo desconocida. La fosa de las Marianas permanece como uno de los lugares más misteriosos, fascinantes e inexplorados de la Tierra, recordándonos cuánto queda aún por descubrir bajo las aguas de nuestro planeta. Una de las comparaciones más impresionantes para comprender la enorme profundidad de la fosa de las Marianas consiste en imaginar el monte Everest, colocado boca abajo dentro de ella. El Everest, la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar, alcanza una altura de 8.248 metros. Sin embargo, la fosa de las Marianas desciende hasta aproximadamente 11.034 metros, lo que significa que, incluso después de colocar toda la montaña dentro de la fosa, todavía quedarían más de 2.100 metros de agua por encima de su cima. Esta comparación permite visualizar una escala difícil de imaginar para el ser humano. La profundidad de la fosa supera no solo al Everest, sino también a la altura de la mayoría de los edificios y estructuras construidas por nuestra civilización. En el fondo del Challenger Deep, el punto más profundo conocido, la presión es superior a 1.100 veces
la presión atmosférica de la superficie. A esas profundidades reina una oscuridad absoluta, temperaturas cercanas al punto de congelación y condiciones extremas donde solo organismos altamente especializados pueden sobrevivir. A pesar de ello, los científicos han encontrado peces abisales, microorganismos y crustáceos adaptados a este entorno hostil. La comparación entre el Everest y la fosa de las Marianas demuestra que el océano profundo sigue siendo una de las regiones más extraordinarias, desconocidas y fascinantes de nuestro planeta. En las profundidades del océano existe un espectáculo natural que parece sacado de una película de ciencia ficción, la bioluminiscencia, a miles de metros bajo la superficie, donde la luz del sol no puede llegar. Numerosas criaturas han desarrollado la capacidad de producir su propia luz mediante reacciones químicas dentro de sus cuerpos. Medusas luminosas, peces linterna, camarones brillantes y organismos transparentes iluminan la oscuridad absoluta con destellos azules, verdes y violetas. Esta luz cumple funciones esenciales para la supervivencia. Algunos animales la utilizan para atraer presas, otros para comunicarse con miembros de su especie y muchos la emplean como mecanismo de defensa para confundir depredadores. En un ambiente donde reina la oscuridad total, producir luz puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los científicos estiman que más del 90% de los organismos que habitan las grandes profundidades poseen algún tipo de bioluminiscencia. Cada nueva expedición revela especies sorprendentes y comportamientos desconocidos, demostrando que el océano profundo sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de nuestro planeta. El calamar gigante es una de las criaturas más misteriosas e impresionantes que habitan las profundidades del océano. Durante siglos fue considerado una leyenda por los marineros, pero hoy sabemos que realmente existe y que puede alcanzar longitudes superiores a los 13 metros, convirtiéndose en uno de los invertebrados más grandes del planeta. Vive en aguas profundas, generalmente entre cientos y miles de metros bajo la superficie, donde la oscuridad es casi total. Una de sus características más sorprendentes son sus enormes ojos, considerados los más grandes del reino animal. Algunos pueden superar los 25 centímetros de diámetro, lo que les permite detectar débiles destellos de luz en las profundidades. Además, posee 8 brazos y 2 largos tentáculos, equipados con poderosas ventosas que utiliza para capturar presas. El calamar gigante se alimenta principalmente de peces y otros cefalópodos. Aunque rara vez ha sido observado vivo en su entorno natural, los científicos han encontrado evidencias de intensas batallas entre estos gigantes y los cachalotes, sus principales depredadores. Las marcas circulares encontradas en la piel de los cachalotes son prueba de estos encuentros épicos en las profundidades. A pesar de los avances tecnológicos, gran parte de la vida del calamar gigante sigue siendo un misterio. Su comportamiento, reproducción y distribución exacta continúan siendo objeto de investigación. Este extraordinario habitante del océano profundo simboliza todo lo que aún queda por descubrir en las regiones más inexploradas de nuestro planeta. Los volcanes submarinos son algunas de las estructuras geológicas más impresionantes y menos conocidas de la Tierra. Se encuentran ocultos bajo miles de metros de agua y forman parte de una extensa red de actividad volcánica que recorre los océanos del planeta. De hecho, más del 75% de la actividad volcánica terrestre ocurre bajo el océano, lejos de la vista humana. Cuando un volcán submarino entra en erupción, la lava emerge desde el interior de la Tierra y entra en contacto con el agua fría del océano. Este choque extremo de temperaturas provoca la formación de nuevas rocas y contribuye constantemente a la creación del fondo oceánico.
Algunas erupciones son tan poderosas que incluso pueden dar origen a nuevas islas volcánicas. Junto a estos volcanes aparecen las chimeneas hidrotermales, estructuras que expulsan agua extremadamente caliente cargada de minerales. Aunque la temperatura puede superar los 400 grados Celsius, la enorme presión del océano impide que el agua hierva. Alrededor de estas chimeneas prosperan ecosistemas extraordinarios donde la vida no depende de la luz solar, sino de reacciones químicas conocidas como quimiosíntesis. Gusanos gigantes, camarones especiales, bacterias y numerosas especies desconocidas sobreviven en estos ambientes extremos. Los científicos creen que estos ecosistemas podrían ofrecer pistas sobre el origen de la vida en la Tierra e incluso ayudar en la búsqueda de vida en otros mundos oceánicos del sistema solar. Los volcanes submarinos siguen siendo laboratorios naturales que revelan algunos de los secretos más profundos de nuestro planeta. Bajo la superficie de los océanos se encuentra la cadena montañosa más larga del planeta, una gigantesca red de cordilleras submarinas que se extiende por más de kilómetros alrededor de la Tierra. Estas montañas ocultas son tan extensas que superan en longitud a cualquier cordillera continental conocida, incluyendo los Andes y el Himalaya. Sin embargo, permanecen invisibles para la mayoría de las personas debido a que se encuentran sumergidas a miles de metros bajo el agua. Las cordilleras submarinas se forman principalmente en los límites de las placas tectónicas. Allí, el magma asciende desde el interior de la Tierra, se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua oceánica y crea nueva corteza terrestre. Este proceso ocurre continuamente y contribuye a la expansión del fondo oceánico. Entre las más importantes se encuentra la dorsal mesoatlántica, una inmensa cordillera que atraviesa el océano Atlántico de norte a sur. Estas estructuras geológicas también albergan volcanes submarinos, valles profundos y chimeneas hidrotermales, donde prosperan ecosistemas únicos adaptados a condiciones extremas. Además de su importancia geológica, las montañas submarinas influyen en las corrientes oceánicas, el clima global y la distribución de numerosas especies marinas. Los científicos continúan explorando estas regiones porque todavía esconden montañas desconocidas, nuevas formas de vida y secretos fundamentales sobre la evolución de nuestro planeta. Los submarinos de exploración profunda representan una de las mayores hazañas tecnológicas de la humanidad, diseñados para soportar presiones extremas y operar en entornos completamente oscuros. Estos vehículos han permitido descubrir algunos de los secretos más profundos de los océanos. Desde los primeros sumergibles experimentales del siglo XX hasta los modernos vehículos robóticos y tripulados, cada generación ha ampliado los límites del conocimiento humano. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1960, cuando el submarino Trieste descendió hasta el fondo de la fosa de las Marianas, alcanzando más de 10.900 metros de profundidad. Décadas después, nuevas tecnologías permitieron desarrollar vehículos más avanzados, equipados con cámaras de alta definición, brazos robóticos, sensores científicos y sistemas de navegación de precisión. Estos submarinos investigan volcanes submarinos, chimeneas hidrotermales, ecosistemas abisales y regiones jamás exploradas. También recolectan muestras biológicas y geológicas que ayudan a comprender mejor la evolución de la Tierra y la vida marina. La exploración profunda no solo busca descubrir nuevas especies, también proporciona información sobre el clima global, los movimientos tectónicos, los recursos minerales y los procesos que moldean nuestro planeta. Gracias a estos impresionantes vehículos, los científicos continúan explorando un mundo que sigue siendo más desconocido que la superficie de la Luna. A pesar de todos los avances tecnológicos de la humanidad, el océano continúa siendo uno de los mayores misterios de la Tierra.
Los científicos estiman que menos del 20% del fondo oceánico ha sido explorado y cartografiado con precisión, lo que significa que la inmensa mayoría de las profundidades permanece desconocida. Bajo la superficie existe un mundo gigantesco compuesto por montañas submarinas, volcanes activos, cañones más profundos que el Gran Cañón, fosas oceánicas extremas y ecosistemas completamente diferentes a cualquier ambiente terrestre. Desde la superficie iluminada por el Sol hasta los 11.034 metros de profundidad de la fosa de las Marianas, las condiciones cambian radicalmente. La luz desaparece, la presión aumenta hasta niveles extraordinarios y la temperatura desciende, cerca del punto de congelación. Sin embargo, la vida continúa prosperando. Peces abisales, medusas bioluminiscentes, gusanos gigantes, crustáceos extraños y microorganismos especializados han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir donde parecería imposible. El océano también desempeña un papel fundamental para la humanidad. Regula el clima global, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, produce más de la mitad del oxígeno que respiramos y alberga una biodiversidad extraordinaria. Cada expedición científica descubre nuevas especies, ecosistemas desconocidos y fenómenos que transforman nuestra comprensión del planeta. La exploración oceánica apenas comienza. Con submarinos avanzados, robots autónomos y nuevas tecnologías de mapeo, los investigadores continúan descendiendo hacia regiones jamás visitadas. Cada descubrimiento confirma una realidad sorprendente. Conocemos mejor algunas zonas de la superficie lunar que gran parte de nuestro propio océano. Las profundidades marinas siguen siendo la última gran frontera inexplorada de la Tierra, un inmenso universo azul lleno de secretos que esperan ser descubiertos.